La cultura Huicus. Huicus se desarrolló en el actual departamento peruano de Piura, principalmente en las tierras altas al pie de los Andes, aunque se relacionó también con la costa y la sierra. Se trata de una zona desértica, pero cuenta con algunos ríos y lagunas que son una importante fuente hídrica para el asentamiento humano y para el desarrollo agrícola. Factible también por la abundancia de tierras aptas para el cultivo. Además cuenta con abundantes pastos para el ganado y con bosques para la caza. Medio geográfico. Se considera como su centro principal a la hacienda Pabur, ubicada a 8 kilómetros al sureste de Chulucanas, capital de la provincia de Morropón, y a 50 kilómetros de Piura, entre los kilómetros 982 a 990 de la Panamericana Norte, siendo el centro arqueológico básico en el Cerro Huicus. Se considera como el área de expansión a las provincias de Ayabaca, Morropón y Huaycapamba de la región de Piura. Antecedentes. Los descubridores de esta cultura serían los huaqueros, porque en tiempos anteriores a la década del 60 nadie conocía la existencia de esta sociedad enterrada en tumbas profundas. Hacia 1963, el estudioso Rafael Larco Oile denunció la depredación de tumbas en esa región y por ello sale a la luz su existencia. Esta depredación se habría iniciado hacia 1956, cuando los huaqueros descubren que existen tumbas a 4 y 5 metros de profundidad y extraen los restos culturales. Pero más tarde se dieron cuenta que en los mausoleos más profundos existe mayor riqueza de restos y procuran ingresar hasta allí. Este hecho provocó la denuncia periodística del Arco. Por ello, en primeros meses de 1963, se envió a Ramiro Matos Mendieta para impedir que continúe la depredación. Hockeiner publicó en 1965 algunas notas sobre Huicus. Hacia 1969, Sánchez y Llafranca estudiaron la cerámica Huicus en Trujillo. Cronología. Empezó 100 años antes de Cristo hasta los 400 después de Cristo, en el denominado intermedio temprano. Proceso histórico. Respecto a la identidad étnica de esta sociedad, se considera que eran descendientes o emparentados con ayavacas y huancabambas. Sobre el base del análisis del proceso de formación de su cerámica, se ha establecido 3 momentos de su desarrollo histórico.
Vicus negativo o chavinoide. Comprende a los ceramios de tosca elaboración, con una coloración en que el negativo y el blanco aplican sobre el rojo, lo que indica que eran contemporáneos al estilo chavín. Vicus vicus o vicus local comprende la época de asentamiento pleno de vicus, alcanzando su máximo desarrollo, logrando una cerámica llega a la máxima calidad y con estilo propio, dejando de lado la influencia de chavinoide. Vicus o vicus moche corresponde a una sociedad que se contacta con Moche, a quien influye o recibe su influencia, abarcando hasta 650 después de Cristo. Dentro del periodo se desarrolló pleno de Mochica, que habría convertido esta región en su colina. Economía. Su principal actividad económica fue la agricultura, por la presencia de restos de antiguos canales de regadío y reservorios, ampliamente descritos por los cronistas. En las representaciones de su cerámica se muestran los cultivos que eran predominantes son calabazas, zapallos, pallar, maíz, yuca, algodón, entre otros. Utilizaron como herramienta una palana con paleta de cobre y mango de madera. Para fertilizar la tierra utilizaron guano de isla. Como tenían relación con el mar, aprovecharon sus recursos, lo mismo que la caza de los bosques secos de Piura. Sociedad. Por inferencia de los restos en los mausoleos y la forma de su construcción misma, nos permiten deducir la presencia de una sociedad estratificada. Habían nobles ligados al gobierno, los guerreros, los artesanos y los campesinos. Estas clases están representadas en algunos ceramíos escultóricos que ya Vicus comienza a elaborar. Política. Por la inexistencia de grandes construcciones monumentales, se deduce que no maneja un fuerte poder político. Se trataría de una sociedad más rural que urbana, y los gobernantes más ligados a la religión y apoyados por los guerreros. No facilitaron, sin embargo, lograr amplias áreas de expansión. Arquitectura. No se ha encontrado construcciones de tipo monumental, ya que sus rasgos culturales que se conocen se encontró en tumbas. Las tumbas son pozos verticales tubulares o cuadrangulares de 4 a 12 a 15 metros de profundidad. Su diámetro oscila entre 0,70 a 1 metro, pero generalmente son de 0,80 metros. Al final del pozo hay un ensanchamiento que da al conjunto la forma de una bota, en cuya parte se dejó la momia que con el tiempo se desintegró.
quedando una tierra de tonalidad oscura, que los huaqueros llaman Tierra del Muerto, que según Rafael Larco, en 1969. Efectivamente, son los restos orgánicos destruidos por la humedad, dado que en la costa norte llueve en el verano, y mucho más en el caso del fenómeno del Niño, cuya agua habría llegado al fondo del pozo. Estas tumbas generalmente se ubican en lomas como Vicus, Yecala, Loma Negra, Loma de la Viuda, Loma Valverde, Talanqueras y Zapotal. Por otro lado, son importantes los trabajos en hidráulica, como canales y reservorios, para abastecer de agua a las actividades agrícolas. Cerámica. La cerámica de Vicus permitió conocer a esta sociedad cuando ya se había depredado más de 2000 tumbas, cuyas obras de arte los huaqueros vendían en el mercado negro. Tuvo influencias de estilos cercanos como Chavín, Cupisnique, Salinar y de lejos con Ecuador y Colombia, mientras que los moches influyeron tardíamente. Una caracterización concreta es lo siguiente. Primero, aspecto macizo, que en algunos casos muestra cierta rusticidad. Segundo, posee una tendencia escultórico-realista, a través del cual muestra trozos o aspectos del mundo real o a veces su mundo espiritual. Tercero, uso de pintura negativa, que consiste en pintar las áreas que se quiere hacer resaltar con un color más opaco y las figuras o decoraciones se pinta con colores claros, destacando el blanco sobre rojo, el estilo anaranjado y la monocromía. Se considera de influencia ecuatoriano-colombiano, con el empleo asa puente o asa estribo. La mayoría escultóricos y en menor grado los pictóricos. Respecto a las formas, se caracterizan por: primero, ceramíos de dos cuerpos, uno de los cuales representa una figura escultórica en cuerpo unidos por tubos asa puente, generalmente del tipo huaco silbador, que son silbidos que imitan a los animales representados. Segundo, recipientes de cuerpo esférico que lleva asa en forma de media luna o gollote estribo, en la que a veces en una de las asas existe una pequeña figura escultórica. Tercero, figuras compactas de tipo escultura de arcilla, que en realidad no constituyen recipientes o depósitos. En cuanto a la iconografía, representan frecuentemente personajes con nariz pico de ave o churupaco, una figura zoomorfa con dentadura horizontal o de granos de maíz. También representa a prisioneros, mujeres castigadas con pezones perforados, relaciones sexuales, figuras naturistas de monos, cérvidos, mucas, perros, cuyes y felinos. Cabe resaltar la opinión de Rafael Larco Oile en 1969 sobre esta
Alfarería. Vicus es el centro capital de la cerámica confeccionada a mano, sin molde, que tenemos en el Perú. Resulta importante porque en esta cerámica del norte del Perú, que se compone por lo común de un recipiente de asa estribo, se constituyen en los precursores de la alfarería del huaco retrato, que más tarde se desarrollará a plenitud con los mochicas. Metalurgia. En la región de Vicus y Frías se han descubierto importantes trabajos de metal. Emplearon el oro, plata, cobre, con la técnica del martillado con metal caliente y el recorte, calado mediante punzones. Otras piezas fueron unidas con grapas o dobleces. Elaboraron objetos pequeños, macizos de forma escultórica, que representan figuras míticas o de uso diario. Trabajaron herramientas agrícolas de metal combinado con madera, como la palana, el hacha, porras, hachas, así como pequeños objetos de cobre ligeramente enchapados en oro, narigueras de oro o plata en las tumbas más profundas, orejeras y vasos. En Frías se hallaron trabajos de mejor acabado, destacando la Venus de Frías. Lo mismo, cabezas zoomorfas de lengua móvil, depiladores, hilos acordonados, trompetas y tambores.